Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión general de hoy, que se titula Asesoramiento genético en cáncer de próstata, cambio de paradigma en la práctica clínica diaria. Es una sesión multidisciplinar en la que han participado 3 servicios: urología, oncología médica y análisis clínicos. Vamos a comenzar. ¿Eso se cambia? ¿No? Ahora, esa es el clic. Vale. Dime qué. Yo creo que está en el remate y ya está. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a la sesión general en la que vamos a hablar un poco de por qué necesitamos un asesoramiento genético en el cáncer de próstata. Yo soy Alicia López Adá, soy residente de quinto año de urología y me voy a centrar en la importancia del cáncer de próstata. Vale, para empezar, bueno, cáncer de próstata, pero también a nivel urológico. ¿No se oye? ¿Se puede modificar eso? ¿Así mejor? ¿Sí? Vale. Bueno, pues a nivel de urología, también por centrarnos un poquito en nosotros, 1 de cada 5 pacientes que se diagnostican de cáncer en España van a tener un cáncer urológico, del que es más frecuente, que tiene más incidencia, el cáncer de próstata. Y de hecho, la incidencia, eso es en ambos sexos, pero si nos centramos en hombres, el cáncer con mayor incidencia es el cáncer de próstata. En cuanto a prevalencia, casi 1 de cada 2 pacientes que acuden o que tienen un cáncer de origen urológico, y el que más prevalencia tiene es el cáncer de próstata. Pero por suerte y gracias a todas las estrategias que disponemos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, el cáncer de próstata no tiene tanta mortalidad como cabría esperar por las cifras de prevalencia e incidencia de las que hemos comentado. Una de estas estrategias es el PSA. El PSA es la curvita, el verde, en la que se ve en el momento que se implementó la estrategia del screening individual poblacional del cáncer de próstata, disminuyó la mortalidad. Y no solo eso, sino que a nivel de las cifras de la región de Murcia se ha visto que, obviamente, también relacionado con el envejecimiento de la población, dado que es un cáncer cuya incidencia aumenta con la edad, se fue diagnosticando cada vez más, pero gracias a todas las técnicas que disponemos del diagnóstico. Y como he comentado, al final es un cáncer que aumenta con la edad, con la prevalencia, siendo más prevalente o más incidente en mayores de 65 años. Pero no solo disponemos del antígeno, el PSA, porque es muy inespecífico y tampoco nos va a dar un diagnóstico certero, ni tampoco nos va a sospechar que una elevación del PSA sea sí o sí un cáncer de próstata. Otra estrategia de las que disponemos es la resonancia multiparamétrica. Esta nos va a servir no solo para diagnosticar de forma guiar una biopsia de próstata, sino para evitar cierta biopsia de próstata que quizás son innecesarias. Esto nos va a llevar a un cambio de paradigma de una medicina clásica en la que nos centramos de forma global en los pacientes a una medicina de precisión personalizada en el paciente que puede ayudarnos a predecir, a prevenir este cáncer. Y una de las formas de prevenirlo es la calculadora de riesgo. Nosotros no solo disponemos de estas estrategias como el PSA y la resonancia, sino que otras de las formas con las que podemos valorar si diagnosticar o si tenemos que realizar una biopsia de próstata a un paciente y con ello diagnosticar un cáncer de próstata o sospecharlo, son estas calculadoras, donde introducimos datos del paciente, de lo que hemos hablado, el PSA, la resonancia, también la edad del paciente, el tacto rectal, y esto nos va a decir si hace falta o no hacerle la biopsia porque este paciente puede tener o no riesgo de tener el cáncer de próstata. Si bien es cierto que todas estas estrategias nos van a ayudar a diagnosticar de alguna forma un cáncer de próstata en un estadio localizado, hasta un 10% de estos cánceres de próstata se van a diagnosticar en un estadio avanzado, de los cuales en la región de Murcia, concretamente en la Risaca,
diagnosticamos en nuestros estadios avanzados 50 casos, que corresponderían más o menos a un caso cada semana, 5 al mes. Entonces, ¿nos conformamos con esto? ¿Qué hace falta? ¿Por qué el asesoramiento genético? Pues el asesoramiento genético, porque podríamos decir qué necesidad tenemos de si con todas estas estrategias diagnosticamos casi el 90% o el 90 y poco por ciento de pacientes en un estadio localizado, ¿para qué lo necesitamos? Pues lo necesitamos porque este asesoramiento genético es fundamental en el 2% de los pacientes con cáncer de próstata, hasta un 13% de los cánceres de próstata agresivos, y esto se define con cáncer de próstata precoz, pacientes con antecedentes familiares y agresivos a nivel de histología, con un Gleason mayor de 7. ¿Por qué? Porque estos se van a beneficiar de un tratamiento dirigido, dirigido a las alteraciones genéticas, mutaciones que tenga, porque no van a responder igual al tratamiento de los que disponemos o los que para el resto de la población. Entonces, el asesoramiento genético. Doy paso entonces a la doctora Morella, que va a comentar un poco en qué consiste. Bueno, yo soy Marta, R5 de Oncología Médica, y mi papel es hablar del objetivo que tiene el oncólogo médico en la consulta de asesoramiento genético. ¿Qué hacemos nosotros en la consulta? ¿Qué pacientes con cáncer de próstata serían candidatos a estudiar por nuestra parte? ¿Y qué implicaciones va a tener tanto para el paciente como para los familiares? El porqué de esta consulta es que a nuestros pacientes, los pacientes oncológicos, van a tener hasta un 20% antecedentes familiares de cáncer en la familia. Y aproximadamente un 5 o 10% de estos pacientes van a tener un gen implicado en la génesis de este tumor y un gen que va a ser además heredable para el resto de la familia. Por tanto, nuestro objetivo es identificar qué pacientes y qué familias pueden estar en riesgo de ser portadores de un gen heredable y causante de enfermedad. Para ello, nuestra herramienta fundamental es la historia clínica. Vamos a hacer una buena historia oncológica sobre nuestro paciente, qué diagnóstico tiene, a qué edad y algunas características como la localización, la histología, la bilateralidad, etcétera. Asimismo, pues le preguntaremos al paciente sobre factores ambientales que hayan podido tener que ver con la génesis de este tumor, tabaco, asbesto, según el tumor, y algunas otras patologías benignas que en conjunto a la patología maligna se pueden asociar o englobar dentro de algún síndrome hereditario. Por supuesto, en nuestra historia clínica es fundamental hacer una buena historia familiar. Esta historia familiar la vamos a hacer a través de un árbol genealógico que ahora os voy a enseñar, en el que vamos a recoger todos los antecedentes oncológicos en la familia. Qué familiares han tenido cáncer, a qué edad, qué tipo de neoplasia, y cuando tengamos una imagen global del paciente y de esta familia, vamos a poder identificar con mayor facilidad sobre qué paciente se ha de hacer el estudio genético porque se va a considerar más rentable. Generalmente van a ser un paciente enfermo, el más joven con afecto de cáncer y, por supuesto, que cumpla pues, una serie de criterios clínicos. Este es un ejemplo de árbol genealógico que utilizamos en asesoramiento genético. En este caso, el caso índice y candidato a estudio sería el paciente que está señalado con una flecha, un varón afecto diagnosticado de cáncer de próstata a los 49 años con un Gleason 8. Y ahora veremos que por sí mismo él ya tiene criterios de ser estudiado en nuestra consulta, pero es que además vemos que en su familia hay una serie de antecedentes familiares importantes. Una hermana con cáncer de mama a los 50 años y por la rama paterna un padre con cáncer de próstata y 2 tías con cáncer de ovario. Lo que nos va a hacer también pensar que esta posible mutación se podrá encuadrar incluso en un síndrome de mama ovario hereditario con una mutación en BRCA. Como ha comentado la doctora López, el cáncer de próstata es un problema de salud a nivel mundial. Es el cuarto tumor en incidencia a nivel mundial y el tercer en prevalencia. El año pasado se diagnosticaron 29.000 casos de cáncer de próstata en España. Y además sabemos que es un tumor con una alta incidencia de mutaciones heredables. Hasta un 10-12% de los pacientes que debutan con enfermedad metastásica van a ser portadores de una mutación. ¿Qué pacientes debemos estudiar en la consulta? Pues como hemos dicho, de forma ideal, el caso índice sobre el que haremos el estudio será un paciente afecto de cáncer de próstata, que cumpla algunos de estos criterios, que sea un paciente joven, menor de 55 años, que tenga ya un panel genético positivo, habrá que derivarlo porque tiene otras implicaciones, no solo sobre el cáncer de próstata, como ahora veremos, un Gleason de 8 superior, pacientes que sean metastásicos al debut o que tengan familiares de primer grado afecto de otro síndrome hereditario. Y ya más concretamente, pues los que tengan una histología ductal o intraductal, pues también deberán ser remitidos.
En ocasiones, el paciente, el caso índice, ha fallecido y no puede ser estudiado o por otros motivos no puede ser objeto de estudio, está en otra comunidad autónoma, etcétera. Y en este caso podremos realizar un estudio sobre familiares sanos, pero que cumplan una serie de criterios. Estos familiares sanos tendrán que tener un familiar de primer grado diagnosticado de cáncer de próstata por debajo de los 55 años, fallecido por cáncer de próstata por debajo de los 60. En el caso de que los familiares sean de segundo grado, tendrá que haber 2 o más familiares afectos de cáncer de próstata, uno por debajo de los 55 años. Y también estudiaremos a los familiares que tengan antecedentes en primer grado de algún síndrome hereditario. Sobre estos pacientes que hayamos identificado, se realizará el test genético. Aunque ahora lo explicará mucho mejor Ana Cerón. Básicamente se realiza un panel de genes en el que se intenta cubrir todos los que se consideran relacionados con la heredabilidad del cáncer de próstata y otros tumores. Y sobre este estudio se obtendrán diferentes resultados, una variable no patogénica, un significado desconocido o una mutación patogénica o probablemente patogénica. Nos llegará este resultado a la consulta, citaremos al paciente donde le ofreceremos este resultado y en el caso de que tenga una variable probablemente patogénica o patogénica estableceremos un seguimiento. Este resultado patogénico tiene implicaciones directas sobre el paciente diagnosticado de cáncer de próstata. Tiene, por un lado, una implicación pronóstica. Sabemos que las variantes relacionadas con el BRCA son variantes mucho más agresivas, con lo que nuestro paciente va a tener un peor pronóstico, pero también tiene unas implicaciones terapéuticas, tanto en ensayo clínico como a nivel asistencial. Tenemos cada vez más armas terapéuticas, entre ellas para los pacientes BRCA1 o BRCA2 mutados tenemos los inhibidores de PARP, una enzima relacionada con la recombinación homóloga que ya estamos utilizando en el cáncer de mama y de ovario y que también tiene evidencia dentro de ensayos clínicos en el cáncer de próstata mutado. Y también tendremos disponible la inmunoterapia para los pacientes diagnosticados de síndrome de Lynch que sean metastásicos. Pero no solo tiene una implicación con el cáncer de próstata. Cuando identificamos una mutación patogénica, estos pacientes van a tener una mayor probabilidad de desarrollar otro tipo de tumores en función de la mutación que detectemos. Y nuestra función en la consulta será establecer un cribado para estas otras neoplasias. Un síndrome de Lynch, un cáncer colorectal, gastrointestinal, etcétera. Y una vez identifiquemos una mutación patogénica, vamos a tener que estudiar a los familiares de primer grado. En estos familiares de primer grado que resulten con una mutación patogénica, los derivaremos a la consulta, como ahora explicarán, de urología para hacer un cribado del cáncer de próstata. Y nosotros también tenemos una consulta de alto riesgo para los familiares sanos con mutados para hacer un seguimiento del cribado del resto de neoplasias que pueden surgir en función de la mutación. Y ahora os dejo con mi compañera de análisis clínicos, Ana Cerón, que os hablará de la genética del cáncer de próstata y del diagnóstico. Bueno, pues yo soy Ana Cerón, R3 de Análisis Clínicos, y lo que os voy a contar es un poquito el papel que desempeñamos desde el laboratorio en el estudio genético del cáncer de próstata. A nivel de biología molecular, el cáncer de próstata se ha visto que es un cáncer biológicamente heterogéneo en el que se pueden encontrar diferencias genéticas en el perfil de la célula tumoral en función de los distintos estadios de la enfermedad. Y sobre todo en el cáncer de próstata metastásico resistente a castración, que se ha visto que es el de peor pronóstico actualmente, el perfil genético de la célula tumoral no tiene nada que ver con lo que sería el perfil en un cáncer de próstata localizado. Toda la traslación de este conocimiento a la práctica clínica comenzó con una serie de publicaciones. Una muy relevante fue este estudio de 2015 en el que lo que se hizo fue secuenciar 150 biopsias de tejido metastásico de pacientes con cáncer de próstata resistente a castración. Y lo que se vio fue que casi el 90% de ellos presentaba una alteración genética con accionabilidad clínica. Es decir, una alteración que les confería sensibilidad frente a algunos de los agentes terapéuticos disponibles actualmente para el tratamiento del cáncer de próstata. Las alteraciones se encontraron principalmente en estas vías de señalización. La vía del receptor de andrógenos, la vía de la fosfatidinosidol-3 quinasa, la del ciclo celular, la del WNT y las vías de reparación del ADN, que como hemos comentado tienen mucha relevancia porque además de encontrarse mutaciones en el tumor, también hay mutaciones que son heredadas. Fue, de hecho, en un estudio de 2016 en el que se vio que 1 de cada 10 pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a castración presentaba una mutación heredada en alguno de los genes de las vías de reparación del ADN. Estos y otros estudios han demostrado que principalmente las rutas de reparación del ADN que se alteran son fundamentalmente 2.
La vía de reparación por recombinación homóloga, en la que típicamente nos encontramos mutaciones en los BRCA, como han dicho mis compañeras, y ATM, y la de reparación de errores de emparejamiento o mismatch, encontrando mutaciones, por ejemplo, en MSH2 o MLH1. Estas rutas, como digo, están muy alteradas con mucha frecuencia en el cáncer de próstata y cuando lo están van a conducir a un patrón más agresivo del mismo. Por lo tanto, su estudio es fundamental. Así pues, el estudio de genético de las mutaciones heredadas en el cáncer de próstata ha sido incorporando las guías de práctica clínica que actualmente nos establecen una serie de recomendaciones sobre qué genes es mejor estudiar. En concreto, en nuestro país tenemos como varias sociedades que nos dan unas referencias. Está la NCCN, que es una sociedad de oncología americana, la ESMO, que es una sociedad europea, y la SEOM, que es la española. En concreto, en nuestro laboratorio nos centramos en las recomendaciones de la NCCN, consensuado todo con el Servicio de Oncología Médica, porque son las más actualizadas y basadas en la clínica. Y nos van a dar una lista exhaustiva de genes a estudiar, que engloba principalmente todo el panel que se estudia en el cáncer de mama y ovario hereditario, junto a un gen que es específico del cáncer de próstata, que es el supresor de tumores FOXP13. Así pues, en nuestro laboratorio contamos con el siguiente formulario de solicitud, en el cual, cuando el clínico desea solicitar un perfil de cáncer de próstata, va a tener disponibles para el estudio todos estos genes que recomienda la NCCN. En cuanto al tipo de muestra que utilizamos, este siempre viene definido por el tipo de mutaciones que vamos a estudiar. En nuestro caso, realizamos un estudio de ADN en línea germinal, porque lo que nos interesa es estudiar mutaciones heredadas. Este tipo de ADN está presente en todas las células del cuerpo, ya que se encuentra presente desde el nacimiento, y por tanto hay una probabilidad del 50% de transmisión a la descendencia, lo que hace que este estudio tenga mucha relevancia porque nos va a dar información sobre el riesgo de padecer cáncer en los familiares del paciente. Así, el estudio de ADN en línea germinal principalmente lo vamos a realizar en muestras de sangre, extrayendo el ADN de linfocitos, o en el caso de que pueda existir alguna interferencia, como que, por ejemplo, el paciente haya sido sometido a un trasplante de progenitores hematopoyéticos en el pasado y las células sanguíneas que tenga no sean suyas, se puede recurrir a la muestra de saliva. Y ya por último, comentar la metodología que empleamos en el laboratorio para el análisis. Para el análisis genético lo que utilizamos es la secuenciación de nueva generación o NGS, que es una tecnología capaz de generar paralelamente y de forma masiva millones de fragmentos de ADN en un proceso único de secuenciación. En el laboratorio actualmente contamos con un panel de 101 genes que están asociados a distintos tipos de cáncer hereditario y para cada uno de los cuales vamos a tener un perfil concreto. Nosotros ahora, como he comentado, pues el que nos interesa es el perfil de cáncer de próstata con todos los genes recomendados por la NCCN, que van a ser los genes que se ha visto que son clínicamente accionables. La NGS es un proceso complejo que consta principalmente de 4 pasos. En primer lugar, se va a dividir el genoma de la muestra en una serie de fragmentos de ADN que se van a unir a unas moléculas llamadas adaptadoras para formar la librería de ADN. Luego, en esta librería se van a seleccionar las áreas del genoma de interés y se van a amplificar mediante PCR, y estas se van a ligar a la superficie sólida de una célula de flujo en la cual va a tener lugar la secuenciación, formándose agrupaciones de hebras de ADN o clústeres. El tercer paso sería ya la secuenciación propiamente dicha, que es una secuenciación por síntesis, en la cual una ADN polimerasa va a utilizar nucleótidos que están marcados con fluorocromos de distinto color y estos van a mandar señales cada vez que se incorpore un nucleótido a la cadena de ADN que se está secuenciando. El último paso ya sería la creación de una serie de archivos que contienen toda la información de la secuenciación y la información con el alineamiento de las secuencias leídas contra un genoma de referencia, de tal manera que todo esto nos va a generar una base de datos con todas las variantes genéticas obtenidas. El siguiente paso ya sería el análisis bioinformático de las variantes que va a realizar el facultativo del laboratorio, evaluando toda la información disponible en las bases de datos asociadas a clasificaciones clínicas de variantes genéticas. Estas clasificaciones, como ha explicado un poco mi compañera, básicamente divide las variantes en un sistema de 5 categorías. Las variantes benignas, probablemente benignas, de significado clínico incierto, y lo que nos interesa, las probablemente patogénicas y patogénicas. En el caso de encontrarnos ante una de estas dos últimas situaciones, en el laboratorio siempre realizamos una confirmación de los resultados. Básicamente, para esto lo que hacemos es basarnos en un algoritmo. Tenemos nuestro panel NGS que hemos realizado en nuestro paciente o caso índice, y a continuación nos podemos encontrar con 2 situaciones patológicas, o bien mutaciones que sean variaciones de un solo nucleótido o pequeñas inserciones de lecciones, o bien alteraciones en el número de copias de algún gen. En el primer caso, la confirmación se va a realizar siempre por secuenciación de Sanger, que es la técnica de referencia, y en el segundo se va a utilizar una técnica que se conoce como MLPA.
Si tenemos alguno de estos hallazgos en el caso índice, habrá que realizar el estudio en familiares y en este caso lo que se va a hacer es comprobar la alteración puntual hallada en el caso índice ya directamente por Sanger o por MLPA. Y ya una vez tenemos confirmadas estas variantes probablemente patogénicas o patogénicas, estas van a poder ser informadas en lo que ya sería el informe genético, que va a elaborar el facultativo de laboratorio detallando todos los resultados del análisis en un formato que sea claro y comprensible para poder transmitirlos posteriormente al médico. Y ya a continuación voy a dejar paso al doctor Enrique Cao Avellaneda, que nos va a hablar de las implicaciones en la práctica clínica diaria. Hola, buenos días, gracias por venir. Bueno, ya habéis visto, ¿no?, que el cáncer de próstata es un cáncer importante, es el más prevalente, que es un cáncer, pues como ha dicho la doctora López, que tenemos buenas estrategias terapéuticas, que pues es un éxito, que sea un cáncer que ha bajado mucho la mortalidad, que aun con esas herramientas, pues ya sabéis que no es suficiente, y que esta puerta de la genética, que hasta hace poquito pues no estaba abierta, pues se ha ido abriendo. Vamos a ver ya, centrándonos, yo soy adjunto responsable más o menos ya veréis, de una consulta que hemos creado, ahora os lo comentaré, qué implicaciones tiene saber que un paciente tiene alteraciones de los genes de la recombinación. Dos notitas del cáncer de próstata, aparte de todo lo epidemiológico que hemos visto. Tenemos, entre comillas, la suerte de que el cáncer de próstata hasta sus últimos estadios es muy dependiente de la vía de la replicación celular del receptor androgénico. Esta es la escala, al final es un receptor que se une con la testosterona y a nivel intracelular produce replicación celular, aumenta supervivencia y esto es un detallito, genera en esa misma replicación una enzima que se llama PSA. Y por eso es tan fiable el PSA como marcador tumoral, porque se genera a la misma vez que la célula prolifera. El PSA a nosotros nos sirve pues prácticamente hasta los últimos momentos de la vida del paciente, en los peores casos. Prácticamente todos los fármacos que se han utilizado hasta la actualidad son dependientes y bloqueadores en distintos niveles de esta vía de replicación celular. Otra segunda idea, de manera muy sencilla, podríamos dividir el cáncer de próstata entre los que podemos curar, los localizados, donde tenemos 3 estrategias, la radioterapia, la cirugía radical y la vigilancia activa. La vigilancia activa es un grupo especial de pacientes con unas características especialmente buenas, donde sabemos ya con muchísima evidencia que retrasar la indicación de tratamiento activo no conlleva pérdida de las oportunidades de curación oncológica. En el momento que estas técnicas fallan, ya lo consideramos solo la recurrencia bioquímica, solo que vuelva a proliferar el PSA, que las células tumorales vuelvan a replicarse, ya consideramos que no es susceptible de tratamiento curativo y ya lo consideramos metastásico y lo avanzado, y lo diferenciamos entre sensible a estas terapias sobre el receptor androgénico o no sensible, resistente a la castración o hormonosensible, ¿vale? Para que digáis que en el esquema la respuesta al tratamiento de las terapias sobre el receptor androgénico clasifica a los pacientes en los distintos desarrollos de la historia natural. ¿Qué cosas sabemos en los estadios localizados? En el estadio localizado sabemos que a los pacientes BRCA1 o BRCA2 positivos, que son los que se han estudiado, a día de hoy se les puede seguir haciendo vigilancia activa. Deben de ser un grupo especialmente bueno, donde estas alteraciones de los genes de la recombinación a día de hoy parece que no son importantes y, por lo tanto, un paciente que diagnostiquemos BRCA1 o BRCA2 a día de hoy, porque esto, como veréis, no hay mucha evidencia, como ya hemos dicho, a día de hoy se puede seguir haciendo vigilancia activa. El papel que tiene saber que un paciente es BRCA1 o BRCA2 sobre terapias de intención curativa en el tratamiento local son estudios retrospectivos, no ha habido tiempo todavía a hacer estudios de calidad y da la sensación, como ya hemos repetido muchas veces, que son pacientes de peor pronóstico. Por lo tanto, por ahora sería incierto. Saber que es un BRCA1 o BRCA2 sería una información que por ahora sería incierta, siempre con esa alerta de saber que son pacientes de peor evolución. En estadios avanzados, como os he dicho, resistentes a la castración, de segunda línea. Son pacientes donde ya las terapias sobre el receptor androgénico ya han fallado. Han fallado. Este es un estudio disruptivo, un estudio novedoso, donde por primera vez se utilizan fármacos del PRAPA, el olaparib en este caso, y se estudiaron a pacientes con alteraciones en los genes de la recombinación homóloga y específicamente este viene de un estudio anterior. Aquí ya se estudiaron específicamente BRCA1, BRCA2 y ATM, los más prevalentes y los más importantes,
frente al resto. Y ya el fármaco demostró que, sabiendo que el paciente es portador de estas alteraciones, el tratamiento con olaparib, una línea, como digo, fuera de la línea del receptor androgénico, mejoraba la supervivencia. O sea, al paciente le interesa saber si es BRCA1 o BRCA2 porque se puede beneficiar en algunas fases de su tratamiento de fármacos más específicos, más personalizados para él. Esto que acaba de empezar, hemos avanzado como todos los fármacos que funcionan bien en estadios tardíos, ya se ha avanzado, resistente a la castración de primera línea, ya hay estudios muy recientes donde la combinación de olaparib con fármacos sobre el receptor androgénico, en este caso la vidaterona, también está demostrando buenos resultados. Como todos los fármacos, vamos avanzando hacia estadios más precoces de la enfermedad. No solo el olaparib, el rulaparib, hay un montón de estudios ahora mismo sobre esta línea para esos pacientes en estadios terminales que se puedan o no beneficiar. Incluso en las revisiones pone que existen unas altas expectativas de que estos estudios puedan ser fármacos que puedan cambiar los paradigmas del tratamiento en estadios avanzados. Uno de los motivos, ¿no?, de querer comunicaros con vosotros es la generación, por este interés que hay y esta importancia, hemos generado una consulta específica que se llama Uro 27 de cáncer de próstata hereditario. No es una idea nuestra, este es el doctor Borque, es un urólogo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que hace 3 años publicó en nuestra revista oficial, Actas Urológicas, nuestra revista de España y de la Confederación Americana de Urología. Esta revista la leen en la revista oficial de todos los urólogos hispanoparlantes. Son más de 300 millones. Y él publicó la experiencia con esta consulta de asesoramiento genético, que él fue el primer grupo que la abrió. Es un artículo de muchísimo impacto, que ha tenido una altísima repercusión, congresos, cursos, sesiones generales en los congresos nacionales y que ha un poco cambiado la filosofía que teníamos de cómo teníamos que tratar a nuestros pacientes. Lo que hacemos es, que ya lo ha hablado la doctora Morello, Marta, lo que vamos a hacer nosotros es, y es motivo un poquito también de comunicároslo, es valorar qué pacientes son susceptibles de estudio genético. Los pacientes que tienen cáncer de próstata, en principio, pues los que nos encargamos de estas cosas, pues ya lo vamos a tratar. En principio, pues posiblemente esto sea nuestro trabajo, como ya he dicho, pacientes jóvenes, BRCA1, BRCA2 son cánceres que adelantan la historia natural del cáncer de próstata, o formas agresivas que, como sabemos, también se asocian a estas alteraciones genéticas, histologías desfavorables. Esta histología no es infrecuente, pero la histología ductal sí que es infrecuente. Estos son cánceres agresivos raros. Y los antecedentes familiares que os repaso, el síndrome de Lynch, mama, ovario, y también entra el cáncer de páncreas. Y que haya antecedentes en las familias, y que haya tenido un panel genético en pieza tumoral. A día de hoy se hace muy poquito, pero esto, bueno, lo hemos decidido incluir en el consenso. Esto es lo importante, esto quizás sea el mensaje que nos gustaría que os llevarais. Vosotros en vuestro día a día, ¿cómo podéis colaborar? Pues preguntando por los antecedentes familiares oncológicos. Este hospital es un hospital de referencia, vienen muchos pacientes que no son de nuestro área. Y entonces, en esa anamnesis que hacéis a cualquier paciente ingresado dentro de los antecedentes oncológicos, en un paciente sano, este paciente no está en urología, no está en nuestra consulta. Si veis que tiene un familiar que ha padecido un cáncer de próstata antes de los 55 años o ha muerto antes de los 60 años, sería un paciente que podría ser candidato a remitirlo a la consulta de asesoramiento genético. Si no tiene un familiar de primer grado, pero tiene de segundo grado 2 o más familiares afectos de cáncer, también podríamos pensar en remitirlo a la consulta de asesoramiento genético. Y ya los síndromes genéticos hereditarios, que esto posiblemente ellos ya lo sepan y ya estén rastreados por el servicio de oncología. No son recomendaciones que nos hayamos inventado, como ha dicho Ana Cerón, son recomendaciones que ya están en guía. La NCN y en las guías nuestras europeas, en la guía europea, ya están, son muy parecidas. A formas agresivas, formas precoces o a muchos antecedentes familiares anteriores. Específicamente en esta consulta, abrirla es por esto. Este es quizás nuestro sentido, porque buscamos la detección precoz. Ya sabéis que si rastreamos el PSA a los 50 años, como habéis visto en las curvas esas, prácticamente todos los cánceres emergentes por estadística sabemos que los vamos a pillar. Es el sitio donde hay que empezar, porque ahí están las formas precoces.
sabemos que estos pacientes posiblemente necesitemos ir un poquito antes. Este es el panel, el protocolo diagnóstico que se hizo el servicio Miguel Servet. Como veis, el modelo que tenemos nosotros es muy parecido, prácticamente en toda España se está copiando, se distingue entre pacientes que ya tienen cáncer y los familiares sanos y son los criterios pues muy parecidos. ¿Qué es lo que cambia? Como ha dicho la doctora López, nosotros tenemos un arma potente con la resonancia magnética, tenemos árboles, estas decisiones complejas, pues ya tenemos calculadoras, tenemos ya esa calculadora está basada en un estudio multicéntrico europeo de más de 35.000 pacientes durante más de 20 años. Fue un esfuerzo importantísimo en la sociedad europea para conseguir esos resultados. O sea, son resultados potentes, son resultados sólidos, pero esa calculadora deja a esta gente, la dejaría fuera, puesto que no se estudió este panel. Y fijaros lo que nos indica a nosotros. ¿Qué pacientes habría que ver en urología? Siempre que ya sepamos, que ya se haya hecho el trabajo, que sabemos de saber, en este caso, BRCA1 o BRCA2. Nosotros deberíamos de empezar a ver al paciente si tiene menos de 50 años con 1,5 de PSA. Eso es una cifra que prácticamente el médico de familia ni la revisa. Ya dice, bueno, ya se lo haré dentro de un montón de años. Pero con pacientes mayores, en esta etapa, que es donde empiezan a aparecer los cánceres, el valor es 2,5. El valor no es 4, ni 10, ni 8, ni 9. Son valores precoces, porque sabemos que son formas indiferenciadas que producen menos PSA, son menos parecidos a la normalidad y son formas más agresivas. Y fijaros lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a biopsiar a pacientes con 1,5 de PSA, si son portadores, 2 hasta los 60 años y 2,5 si tienen más de 60 años. Vamos a intentar adelantar, el marcador de PSA es bueno, sabemos que no es la solución, entonces nosotros lo que vamos a hacer es adelantar los resultados en búsqueda de que esa historia natural del cáncer, pues intentar ir nosotros hacia el pasado e intentar encontrarlos en estadios precoces y poder curarlos, ¿vale? Ya por último, pues esto es importante, sí, ha salido en el MIR de este año. Ha salido en el MIR de este año. La pregunta 146 habla sobre los factores de cáncer de próstata de riesgo. Habla, que esto ha quedado claro, es un tumor dependiente de la edad. Ya habéis visto las estadísticas del registro nacional, el registro murciano. Y fijaros, los portadores del gen BRCA1 tienen mayor predisposición a sufrir la enfermedad. Ya ha salido. La comunidad urológica está muy concienciada y estos mensajes, pues ya los que les ha salido en el MIR, todos los médicos se lo van a saber en el futuro, ¿vale? Y esta era la falsa, es más frecuente en población negra, ¿eh? Nada, muchas gracias por la atención.